Muy buenas a todos. Gracias por asistir a este tipo de actos en esta situación. Y bueno, yo venía un poco aquí, Meggy me había invitado. Normalmente las charlas que suelo dar son más didácticas, más para enseñar fotografía, fotoperiodismo y este tipo de historias. Y Meggy me pedía que hablara un poco de mi trayectoria y me ha costado un poco organizarme para esto, porque me parecía, bueno, hablar de mí, pues me mosqueaba un poco, ¿no? Entonces he tratado de hablar de mí, pero contar algo que les pueda servir, ¿no? Yo soy de La Palma, no sé si muchos de ustedes no lo sabrán, de un barrio de Santa Cruz de La Palma, un barrio obrero que ha estado siempre bastante deprimido. Cuando era pequeño ni siquiera había piche en las calles, eran 4 casas de protección oficial de la época de Franco. Digamos que el futuro que se me pintaba a mí, dicho incluso por un profesor a mi madre, es que mejor me dedicara a la agricultura, algo así, porque no daba para mucho más. Es lo que le dijo un profesor del que nunca me olvidaré a mi madre. Quizás esa es una de las razones por las que me he esforzado más en la vida, ¿no? Por luchar contra alguien que me juzgó cuando tenía 10 años. Siempre he sido muy aficionado desde muy pequeño, pues eso, me encantaban los viajes, aventuras, me imagino que como todos, ¿no? La mayoría de los niños pues soñamos con esto, con viajar. Me encantaba Willy Fogg y me encantaba El hombre y la tierra también, ¿no? Y bueno, un poco por eso, también porque tengo un tío que fue cámara de televisión, me metí un poco en esta historia. En realidad yo quería ser cámara. Y cuando me fui a estudiar, acabé decidiéndome por la fotografía, también por un profesor que me cambió la vida, al que le doy las gracias enormemente a Frank. La mayoría de los fotógrafos solemos soñar con eso, ¿no? La mayoría de los que nos metemos a esto, a la fotografía documental especialmente, o el fotoperiodismo, solemos soñar con viajar a lugares lejanos y exóticos y fotografiar, vivir aventuras, todo este tipo de historias, ¿no? De hecho, es la razón principal por la que yo empecé a viajar realmente, ¿no? En definitiva, lo que queremos es un poco contar historias de las que muy poca gente haya oído hablar. Mi carrera empieza con este periódico, un periódico universitario que en 1997 montamos entre unos amigos de información universitaria. Yo era el único fotógrafo porque no teníamos presupuesto para nada más. Era el jefe de mí mismo. Y fue la primera vez que me dieron la jefatura de un departamento de fotografía. Tempranito. Me dirigía a mí. En realidad todo el mundo me daba órdenes porque todos eran mayores que yo, pero bueno. Nada, montamos esta historia y estos dos periodistas que ya tenían más bagaje que yo, José Amaro y José Luis Zurita, que en realidad son los ideólogos del siglo XXI, se enteraron de que yo existía realmente porque yo hice un viaje al Sáhara Occidental en el año 96 y les pongo un par de fotos aquí de aquella época. No son gran cosa, pero les tengo bastante cariño. Estaba yo empezando en esto y bueno. El caso es que yo me voy al Sáhara, invitado por un amigo que sí que estaba informado sobre qué es lo que ocurría en el Sáhara en aquel momento. Yo no había oído hablar en mi vida del Sáhara Occidental. ¿Vale? Era un ignorante total. Pero sí tengo un amigo, Ramón de la Rocha, fotoperiodista también, que sí estaba informado por aquello y a través de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, pues le invitan y él me dice, oye, me voy a ir a esto. Y yo digo, ay, pues me engancho. Y fue mi primer viaje realmente como trabajo. Entonces, luego la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui monta una expo y ponen fotos mías también.
había algunas fotos que no estaban mal, y estos dos se enteran de que yo existo por esas fotos y deciden hacerme la oferta de empezar en el siglo XXI. Todo esto va a ir un poco así, ¿no? Los pasos que he ido dando que me han llevado hasta donde estoy hoy. Aquí era un poco errático, ¿no? Yo iba haciendo mis cosas pues como me iban saliendo. Realmente luego empecé a ser consciente de lo importante que era tener un plan para llegar a un destino, ¿no? Bueno, pues esto sigue así. En el año, creo que 98, no estoy seguro, Javier Baulú, que está por ahí sentado, Santiago Lyon, Gervasio Sánchez, Manuel Pérez Barrio Pedro estuvieron en Tenerife en la Universidad de Verano de Adeje. Y yo tuve el honor de ser el chofer de muchos de ellos, para que ellos fueran allí para dar esos talleres, ¿no? Fue mi primer taller realmente con gente a la que yo admiraba desde hacía mucho tiempo. De Javier, que creo que nunca se lo he dicho, tengo un libro que es casi imposible de conseguir, que se llama Sombras en combate, y que lo tengo guardado y no se lo dejo tocar a nadie. Y bueno, yo les admiraba a todos, entonces en aquel momento yo empiezo a pensar en el fotoperiodismo es algo más que irse de aventuras y luego contárselo a las chicas en un bar para ligar, ¿no? Empezaba a tomar conciencia de la importancia de aquel trabajo, ¿no? Entonces, unos meses después, llamo a Javier, no sé si él se acordará, y le digo que me quiero ir a Kosovo, y él me dice que llame a Santiago Lyon, que él está allí, en Pristina. Gracias. Le llamo, se acordaba de mí porque bueno, había hecho de chofer, porque habíamos estado de copas en un bar en el sur, en Tenerife, en el Coqueluche. Y me dice, bueno, yo estoy aquí, vente si quieres. Y nada, me aparezco por allí. Tenía yo 20 años. No había cumplido los 21 todavía. Bueno, hice mis fotos y tal. Estaba trabajando en aquel momento para el diario de avisos por otra casualidad. El siglo XXI acaba vendiéndose como suplemento de información universitaria al diario de avisos y dentro del trato era que mantuvieran a la plantilla. Entonces empiezo a trabajar para el diario de avisos y cuando vengo me publican, digamos, mi primer reportaje fuera de las islas. Bueno, en realidad era casi mi primer reportaje. Y pues nada, estuve muy orgulloso de esta publicación, obviamente. A partir de que vengo de Kosovo, esto es otro de esos detonantes, se estaba empezando a montar La Opinión de Tenerife. Se publica este reportaje y me llaman de La Opinión de Tenerife para trabajar con ellos. Al principio, bueno, estábamos en plena transición de cámara analógica a cámara digital. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al director Paco Pomares le gustaba como yo hacía fotos, pero yo no tenía cámara digital y tardaba demasiado tiempo en entregar el material, con lo cual me pasan a hacer reportajes. Algo que yo en aquel momento siento como un castigo por no tener cámara digital y que me acabo dando cuenta de que es una de las mejores cosas que me han pasado nunca. Porque empiezo a pensar no en la foto, sino empiezo a pensar en historias, en contar historias, ¿no? Y eso al final pues ha cambiado mi vida en muchísimos sentidos, ¿no? Hasta que me he dedicado a esta profesión como freelance y he empezado a ver el mundo no como noticias de actualidad, sino como historias en profundidad. En el año 2000 comienza la segunda intifada porque Ariel Sharon entra en las planas de las mezquitas, bueno, una serie de sucesos que ocurren y yo decido irme a Palestina con mi pasta, como siempre, ¿no? Esto es lo único que publiqué de Palestina, un calendario de la Universidad de La Laguna. Aquello fue
un golpe para mí, porque bueno, yo ya estaba subido en la moto de, bueno, vengo de Kosovo, de no sé qué, no sé cuánto, y yo ya creía que era que me iban a dar todos los premios del mundo, ¿no? Que era Dios. Esto que te vas creyendo, te vas creciendo tú, ¿no? Y dices, si soy la leche, solo que solo lo sé yo y mi madre, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo único que publiqué, un calendario del AUL. Bueno, perdí la pasta, me frustré, estaba con aquella historia de que en la opinión me habían metido solo para reportajes de fin de semana. Hoy en día sería un lujo si me lo dijeran así, pero en aquel momento, como les digo, lo vi como que me estaban marginando y me fui del periódico. De estas reacciones mías de me voy, rompo la baraja y me piro. Y me voy a trabajar un 24 horas, vendiendo chocolatinas y periódicos. Estuve así año y medio, trabajando en la construcción, en un bar, bueno, en lo que pillaba, ¿no? Aprendí muchas cosas de esa experiencia. Primero que a pensar, a razonar un poco más mis decisiones, ¿no? Y no arrancar por una venada y marcharme de un puesto de trabajo así porque sí, ¿no? La segunda cosa es que en el 24 horas me empecé a fijar mucho en qué consumía la gente, qué tipo de fotografía consumía, en qué fotos se paraban a mirar en las revistas, en los periódicos, etcétera, etcétera. Y en la construcción aprendí lo que vale el dinero, lo que cuesta ganarlo, realmente, porque estuve bastante tiempo trabajando también en la construcción. Fueron realmente años oscuros en mi carrera. Llegó un punto en el que pensé que lo dejaba y que ya estaba, que no iba a ser fotógrafo más, ¿no? Pues era todo muy complicado. Había 4 o 5 puestos en los periódicos de Tenerife, que era lo máximo que yo aspiraba, y no creía que pudiera acceder a eso nunca, ¿no? Parecía que nadie se iba a jubilar y que nunca iba a haber un puesto allí. De repente surge la oportunidad de trabajar para El Día y bueno, empiezo a trabajar para ellos. Ya tenía cámara digital, me la había comprado trabajando en la construcción y no me fue mal durante un tiempo. Y de repente me doy con el fenómeno migratorio. 2005, ya llevaba tiempo dándose en Lanzarote y Fuerteventura especialmente. Juan Medina llevaba trabajando allí ya un tiempo, pero no había llegado a Tenerife. La primera patera que llega a Tenerife es en el año 2005. Y me mandan al Másiga a fotografiarla. Y a partir de ese día yo me doy cuenta de que aquello es lo más importante en la historia de Canarias hasta ese momento que estaba ocurriendo. O sea, desde la gran migración de los canarios a América Latina era probablemente el fenómeno más importante que estábamos viviendo. Y empiezo a esforzarme en trabajar en ese tema. Al Día al principio le viene muy bien porque yo me esforzaba mucho siempre en todas mis fotos y bueno, me hacen bastantes portadas, me colaba, digamos que ejercía de fotoperiodista guerrillero, ¿no? Conseguía las fotos y al Día le iba bien. Pero llega un momento en el que al Día ya no le viene tan bien y empieza a decirme, mira, ya está bien de negros, así, con estas palabras. Hay que hacer la rueda de prensa de este, la rueda de prensa del otro y la rueda de prensa del de la moto. Y entonces yo digo no. Y empiezo a llevarle la contraria al periódico y sigo yendo a cada vez que llegaba un cayuco a hacer fotos jugándome a que me echaran. Llega la tormenta tropical Delta y Juan Medina no puede venir, que trabajaba para Reuters, de Fuerteventura a Tenerife para cubrir los destrozos y me llama y me dice, oye, me interesa que trabajes para Reuters. Hago un par de fotos y se publica en la portada de la competencia con mi nombre. Y el Día me llama y me dice, ¿esto qué es? O sea, no puedes estar trabajando. Digo, a ver, esto es para Reuters. Dice, ya. Pues sencillo, Reuters o nosotros, elige. O sea, a ver qué habrían hecho ustedes. 3 euros la foto en el día, 150 pavos el día de trabajo en Reuters. A ver, yo me reí por no llorar, por la desfachatez que tenían de decirme que eligiera. Entonces elegí Reuters.
sin dudarlo. Además, tardé 0, se lo dije por teléfono, ni siquiera tuve reunión con ellos. Entonces, claro, recularon y dijeron, uy, lo mismo no nos conviene, porque este tío está yendo a esto de la inmigración y no sé qué. Total, que me dejaron un poquito ahí. Luego acabaron echándome por otra cosa, porque fui un poco sindicalista, ¿no? Pero ese fue, digamos, el primer toque. Empiezo a trabajar para Reuters, mi trabajo empieza a verse un poco, hago contactos con portuarios, policía, Cruz Roja, etcétera, etcétera, lo que hacemos todos, ¿no? Y bueno, el trabajo iba bastante bien, viento en popa, ¿no? Y a partir de que empiezo a hacer esos contactos con otros periodistas, con otros fotógrafos que vinieron de toda España y de muchos sitios del mundo, pues empiezan a conocerme y bueno, mis fotos empiezan a publicarse bastante bien, se empiezan a hacer portadas en muchísimos sitios de todo este tema de la inmigración. Y Associated Press acaba ofreciéndome que trabaje para ellos. Y ahí yo ya había roto con el día, por otra movida, como les digo, que paso de contarla porque es un tema sindical. Y nada, ahí sigo trabajando con AP y prácticamente las primeras fotos que hago para AP son estas fotos que fueron un aviso que me dieron por tener tantos contactos en policía y tal. Me avisan un día y me dicen, oye, en la playa La Tejita está pasando esto. Voy corriendo, hago las fotos con un par de compañeros, las envío a la agencia y esto acaba publicándose en el mundo entero, ¿no? No sé si todos las habían visto alguna vez o habrán visto fotos parecidas de Borja y bueno, de mucha más gente, ¿no? El caso es que en 2007, por esa decisión que tomo de seguir mis principios y decir esto es lo más importante que está pasando aquí, y la rueda de prensa de Ricardo Melchor en aquel momento me importa nada y menos, por seguir mis instintos, consigo trabajo en Associated Press y acaban dándome 2 WordPress fotos por este curro. Esto, bueno, yo pensé que aquello ya era, como en el momento anterior que les conté, digo, ya está, ahora sí. Me eché a llorar y todo cuando me dijeron lo de los WordPress fotos. Bueno, les cuento una anécdota rápido. Estaba trabajando en la construcción porque AP me había dicho, no queremos más negros también, como los del día. Y me fui otra vez a trabajar a la construcción. Y me llama Olga Visa y me dice, oye, que soy Olga Visa, programa El Tranvía, que has ganado el WordPress Photo, no sé qué, no sé cuánto, y yo cojo y le digo, venga, vete por ahí, y le cuelgo el teléfono. Porque pensé que era la broma de algún colega. Y me acaban llamando luego una secretaria de ella diciéndome, mira, que ¿eres Arturo Rodríguez? Y yo, sí. Dice, porque te acaba de llamar mi jefa, no sé qué, y me cuenta la historia. Bueno, menos mal que era por teléfono, porque me tenía que haber visto la cara, estaba rojo como un tomate. Y acabó haciéndome, o sea, yo me entero de esto porque Olga Visa me llama. Porque yo estaba currando, dando yeso en el Puerto de la Cruz. O sea que, bueno, no les como va la cabeza con esto. Bueno, esto es, pues eso, consecuencia de haber seguido mis instintos, básicamente, como siempre, ¿no? Al final, ya hacía un tiempo que me había dado cuenta de cuál era mi objetivo y todos mis esfuerzos iban encaminados a eso. Después de que pasa todo esto, me tenía que haber ido a Madrid. Fue uno de los grandes errores que cometí. No me fui a Madrid, seguí aquí porque tenía una vida, una novia, una casa, etcétera, etcétera, y decidí quedarme en Tenerife y fue un gran error, creo. Me fui tarde, me fui casi 2 años después, cuando ya aquí no quedaba nada que hacer, y me pasé 3 años en Madrid. Me mudé en 2008 y estuve hasta 2011. Y ahí, bueno, conocí un montón de gente interesante, contactos, gente de la que aprendí muchísimo. Trabajé para AP allí también. Tuve la suerte de vivir el 15M
desde el inicio hasta el final en Madrid, que fue realmente una experiencia increíble, ver cómo surgía todo aquello. Hubieron muchas fotos publicadas también de esa época y bueno, ya me estaba empezando a hartar del trabajo en Madrid, demasiado deporte, demasiado Casa Real, y yo decidí que no me había hecho fotoperiodista para aquello y decidí vender todo lo que tenía y marcharme al sudeste asiático. Me piré al sudeste asiático con la idea de vivir en Birmania. No había estado nunca en mi vida en Asia, pero yo sabía que quería estar allí. Total, que vendí la tele, la moto, la PlayStation y me marché. Sabiendo qué es lo que quería. Yo quería contar historias que no se hubieran contado o que muy poca gente hubiera visto. Allí me di con la realidad, no podía vivir en Birmania porque no me daban visa de trabajo, así que tuve que vivir en Tailandia y lo que hacía era ir 28 días a Birmania, una semana a Tailandia, 28 días a Birmania, una semana en Tailandia y así me pasé 5 años de mi vida. Uno de los reportajes que publiqué, del que estoy bastante orgulloso, es este que estábamos viendo, que es de Green Hell. Lo publiqué en Spectrum de Bangkok Post, que es el periódico en inglés más importante de Tailandia. Y al mismo tiempo que toda esta historia, esto es un proyecto, es un reportaje sobre el Kachin Independence Army, que es una guerrilla del norte de Birmania que está en guerra con el gobierno desde el año 62 ininterrumpidamente. Es la guerra más antigua del mundo, sin parar. Bueno, este trabajo la verdad se publicó bastante bien y tal, y al mismo tiempo estuve dedicado a un proyecto personal que empecé gracias a mi pareja en aquel momento, que estudiaba antropología, y empecé a hacer un proyecto sobre los diferentes grupos étnicos que existen en Myanmar, la antigua Birmania, que son 135 de acuerdo con el censo británico, ¿no? En realidad son menos. Es como si dijeran aquí que los de Arguineguín son un grupo étnico diferente que los de Las Palmas, ¿no? O sea, así los dividieron los británicos. Entonces, en realidad no son tantos. Pero bueno, siguiendo esa historia, creé esta primera parte del proyecto de Face Oblivion, que significa encarando el olvido, porque estaban desapareciendo las costumbres por esto de la globalización y todo el tema, ¿no? La gente estaba cambiando el longi, que es la prenda tradicional masculina, allí es una especie de falda de tubo, que no entiendo cómo caminan con eso, pero bueno. Y la estaban cambiando pues por los pantalones vaqueros y tenis, ¿no? Este proyecto, bueno, ha acabado publicándose en varios sitios, el país, entre ellos la provincia, que están aquí. Esto es parte de la segunda parte también. Bueno, y aquí viene otra de las consecuencias. Como consecuencia de haber hecho este proyecto, me dan un premio en el Club de Corresponsales Extranjeros de Tailandia. Una amiga periodista se entera en Tenerife, lo publica en la prensa, lo lee un señor de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, y empieza a interesarse por mí. Al mismo tiempo, otro señor de La Palma, que era presidente del Cabildo, se entera también y me acaban dando un reconocimiento en La Palma como embajador de buena voluntad de la isla de La Palma y no sé qué rollo. Y al final, Coalición Canaria acaba haciéndome la oferta de hacer un seguimiento de Fernando Clavijo, candidato en aquel momento a la presidencia del gobierno, a lo que a mí no me hacían ninguna ilusión, sinceramente. Porque yo estaba viviendo en Birmania en aquel momento, ya había conseguido visa para allí, y claro, cuando me cuentan aquella película, yo digo, bueno, a estos les voy a poner un presupuesto desorbitado para que me digan que no, porque no quiero irme para allá y además hacer un trabajo siguiendo un político. Total, que les doy un presupuesto altísimo y me dicen que sí. Y digo, mierda, tenía que haberles dicho el doble. Y entonces me tengo que venir para acá
Y la sorpresa fue que a la semana me doy cuenta de que Clavijo era un tío bastante enrollado y me siento cómodo con él, estoy trabajando y tal y cual. Total, que acaba ganando las elecciones y me acabo metiendo 4 años pasando del fotoperiodismo a la propaganda pura y dura en el gobierno de Canarias. Aprendí un montón de cómo funcionan las empresas en relación con el gobierno, las empresas turísticas, las empresas de comunicación. Me voy a ahorrar los calificativos, extorsión, bueno, cosas de ese tipo. Y aprendí un montón, la verdad, de cómo funciona un poco la política por detrás, porque con Clavijo tenía una relación, muchos de los que están aquí lo saben, que tengo una relación de amistad, no nos conocíamos, pero al final acabamos. Entonces yo entraba y salía a donde me daba la gana, escuchaba de todo, veía de todo, y la verdad es que hubo momentos muy interesantes, ¿no? También aprendí de mis compañeros de prensa cómo se gestan todas las cosas para manipular a la opinión pública, es interesante también. Y nada, ¿qué pasa? Termina la legislatura, me llevo unos cuantos buenos amigos y un montón de contactos, porque al final la gente te veía con el presidente autonómico, que estabas de coleguita, te veían cenando por ahí, de copas, y claro, la gente piensa que tú también eres importante y que puedes decidir sobre cosas, y entonces te hacen la pelota. Y eso es interesante, porque al final acabas con unos contactos de la leche, ¿no? Te hablas pues con embajadores, te hablas con gente del mundo empresarial de Tenerife y de Gran Canaria que creen que eres importante. Y estuvo muy bien. Termina la legislatura y me vuelvo a pirar a Asia con una beca de Fujifilm para terminar el proyecto de Face Oblivion, esta vez en color. Me exigieron que fuera con una cámara digital, todo lo anterior era en carrete. Y yo estaba súper contento porque me daban la pasta para terminar el proyecto. Y digo, ¿en color? Pues en color, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que unos años antes me habían deportado de Birmania 2 veces y ya no podía entrar más. Entonces, lo que hice fue, ya les contaré en otro momento por qué, pero es una tontería. No es nada épico ni aventurero. Y lo que decidí es ir a los otros 9 países de la zona ASEAN, del sudeste asiático, es como la Comunidad Económica Europea en Asia, bueno, salvando las distancias que no funcionan igual que aquí, ni muchísimo menos, pero es como una comunidad en la que intercambian trabajadores, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y otros 9 países a los que visité durante 5 meses y medio, fotografiando también tribus por la zona, ¿no? Algunos a lo mejor habrán visto algunas de estas fotos. El proyecto, bueno, el concepto básico es fotografiar etnias que están a punto de desaparecer. Y es un díptico porque les pregunto qué es lo más importante para ellos en la vida. Intento fotografiar eso, ¿no? En este caso, a esta señora se había quemado todo un poblado y lo más importante para ella en la vida era poder reconstruir su vivienda, ¿no? Este chico, bueno, era bastante místico, el tema de la naturaleza y todo esto. ¿Qué pasa? Yo me iba a quedar en Asia ya otra vez. No me iba a quedar en Tailandia ni en Birmania, pero me iba a quedar. Y me vengo en Navidades a ver a mi madre. Y ¡pum! COVID. Me quiero volver a Asia y no puedo. No me dan visa, porque España tiene unos índices de contagio de la leche. Pues digo, vale, fantástico. Planes truncados. Y digo, pues me voy a montar una escuela de fotografía en pleno COVID. Una visión empresarial impresionante. Y un estudio y bla, 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 bla. Total, que no se podía, nadie podía ir a la escuela, nadie podía ir al estudio para hacerse fotos. Y estoy pagando un alquiler con un espacio fantástico, con unos flashes y tal, y no puedo hacer nada. Y entonces digo, bueno, para hacer algo, voy a empezar a hacer cursos online y a traerme gente aquí de Strangis para hacer un proyecto sobre el COVID. Y empecé a fijarme que
la gente empezaba con aquello del tuneo de las mascarillas, ahora ya no se ve tanto, pero hubo un momento en el que se pusieron muy de moda todo esto, y empiezo a fotografiar simplemente gente con mascarillas tuneadas, por hacer algo. Y esto, bueno, la verdad es que funcionó bastante bien, ha ido al archivo COVID, se ha publicado también en El País y en un par de cosas, y no tenía demasiadas expectativas sobre esto, pero bueno. Durante todo este rollo que no estaba haciendo gran cosa, tengo un amigo que trabaja para National Geographic y que empieza a darme la vara. National Geographic está dando dinero a expuertas para hacer proyectos de COVID. Presenta una beca, sí, 6 meses por lo menos. Pero exagerado, hasta que prácticamente ya quedaban un par de semanas y el tipo me vuelve a llamar. Y yo digo, venga, para que te calles voy a presentarla, porque yo no confiaba nada. Para mí, supongo que para mucha gente también, National Geographic es como inalcanzable, ¿no? Entonces, bueno, presento aquel texto y tal, me ayuda su mujer, que suele dedicarse a eso, a presentar becas para fotógrafos, para científicos, para no sé qué, a diferentes instituciones, y me dan la beca. Me eché a llorar otra vez. Estaba en el monte paseando los perros, cogí el móvil y vi el resultado y flipé. Y la historia era un poco esto, ¿no? Resulta que el proyecto empieza de una manera diferente. Empieza pensando que era mi idea, ¿no? Que en realidad las consecuencias económicas en Canarias iban para todos los sectores. Siempre había estado escuchando hablar en el gobierno el tema de la diversificación de la economía, de salir un poco de tener todos los huevos en la misma canasta del turismo, ¿no? Pero bueno, eran cosas que oía mientras estaba trabajando para ellos y tal, y tenían lógica, pero no me había planteado nada mucho más allá. Entonces, cuando presento este proyecto, yo intuyo que la agricultura, el sector primario, también estaba sufriendo igual. Y cuando empiezo a trabajar con ellos me doy cuenta de que realmente no es así. El sector primario sufrió durante quizás el primer mes, 2 meses, y luego se recuperó porque al final todos tenemos que comer. Y el proyecto lo fui cambiando sobre la marcha. Escribí a National Geographic y les dije que iba a haber un cambio. Imagínense la cara de estos que deben ser los que están allí en la oficina más cuadriculados que el carajo, pensando, bueno, a ver el fulano este por dónde nos sale, que ahora nos quiere cambiar el proyecto a mitad. Y les dije, y además no voy a ir a todas las islas, sino voy a ir solo a estas y tal. Deberían de estar flipando. Bueno, como datos les voy a decir que Canarias importa 9.200 millones de euros al año en bienes de consumo. 9.200 millones. Si me pusiera a contar, creo que no sé contar hasta ahí. ¿Vale? De euros, ¿eh? Y exportamos 1.700 millones. Importamos 9.200 y exportamos 1.700 millones. Gobiernos sucesivos se cansan de decir que hay que diversificar la economía y que Canarias está caminando hacia la autosuficiencia. A ver, estos son datos desde enero a agosto de este año, ¿eh? 9.200 millones y 1.700 de exportación. Y importamos casi 1.000 millones más, o sea, hubo un crecimiento de la importación de 1.000 millones con respecto al año pasado. ¿Y sabes cuánto crecieron nuestras exportaciones? Bajaron nuestras exportaciones en 200.000 euros con respecto al año anterior. O sea, estamos haciéndolo al revés. En vez de exportar más e importar menos, cada vez importamos más y exportamos menos. Y vivimos a 2.000 kilómetros de la capital. ¿Qué quiero decirles con esto? Pues que el tema de la diversificación de la economía tiene que pasar de ser un eslogan político a materializarse de verdad. Y ahora hemos tenido la prueba, hemos tenido una crisis global y hemos tenido
problemas de abastecimiento en algunas cosas. Y todavía seguimos teniendo problemas de abastecimiento porque un barco se quedó atascado en el estrecho de Adén. O sea, se quedó atascado ahí y seguimos teniendo problemas de abastecimiento de electrónica. ¿Y esto hace cuánto pasó? No lo sé. No digo que fabriquemos electrónica en Canarias, o sea, aquí realmente poco se puede fabricar para exportar, pero sí que seamos más autosuficientes. O sea, este proyecto básicamente lo que trata es de hacernos pensar sobre este concepto de la diversificación de la economía. No pretende ser tampoco un reclamo antiturístico. El turismo es necesario para las islas. Creo que es un negocio que se ha estado llevando bastante bien, que funciona, y no creo que haya que eliminarlo. Los turistas nos vienen bien para que conozcan nuestras islas y para que se dejen aquí las perras. Pero no podemos seguir poniendo todos los esfuerzos solamente en el turismo. A ver, se llama sector primario por algo, ¿no? Digo yo. No sé, cuando les pusieron los nombres a estos, no dijeron, bueno, a este vamos a ponerle sector primario, pero es el menos importante. O sea, es donde vamos a poner menos esfuerzo, porque es lo que han estado haciendo todos los gobiernos hasta ahora. Machacar al agricultor con pocas subvenciones. Por ejemplo, esto estamos hablando de ahora, de actualidad, del año pasado. Esta chica, a pesar de ser ingeniera en obras públicas y antropóloga, dejó de dar clases en la universidad y decidió montarse una granja de cabras para hacer queso. Porque resulta que el gobierno y Europa se harta de decir cuántas subvenciones dan para el sector primario, para sectores ecológicos, para granjas sostenibles. Te vamos a dar, vamos, mira, tú nos presentas el proyecto y nosotros te damos un chorro millones que no nos tienes que devolver nunca. Pues esta chica se anima, deja todo, coge su dinero y empieza a invertir en una granja y llega el COVID. Los funcionarios todos se van a su casa y al parecer en España los funcionarios no tienen internet en su casa. Entonces no podían trabajar desde su casa, porque todos los demás trabajadores trabajaban desde su casa, pero los funcionarios no. Entonces el Estado se para, las subvenciones se paran y ella pide la subvención a finales de 2018. Estamos en el 2021 y le han dado el dinero la semana pasada. Durante todo este tiempo ha estado intentando salir a flote porque no le dejan vender el queso, porque como no tiene las instalaciones adecuadas, las instalaciones las iba a hacer con el dinero de la subvención, pues no puede vender el queso. No es legal que venda el queso. Entonces, básicamente, el Estado lo que quiere es que tú, de finales de 2018 a finales de 2021, toda la leche que sacas de tus cabras la tires a la basura, porque no puedes hacer nada con ella. ¿Vale? Los pescadores, esta ya es como la parte positiva, ¿no? Los pescadores, al igual que el tomate o el plátano, se recuperaron bastante rápido. Los dejaron salir a pescar y pudieron seguir vendiendo el pescado, a pesar de que, bueno, se compraba mucho menos porque los restaurantes estaban cerrados, obviamente, ¿no? Pero, y la mayor parte del atún, por ejemplo, sale para restaurantes y este tipo de restaurantes y hoteles, sobre todo, ¿no? Pero resistieron bastante bien el embate del virus. Todo esto es eso, ¿no? O sea, el contrapunto, hoteles, turismo, sector primario. Estos son un hotel en el sur de Gran Canaria durante la pandemia. Cruceros parados anclados fuera de Santa Cruz. Aquí en Gran Canaria, en Las Palmas también había, porque no tienen clientes y pararlos en sus países de origen les cuesta mucho más dinero, así que los tenían apalancados enfrente de nuestras ciudades porque no tenían turistas suficientes, ¿no? Y esto es un poco el resumen del proyecto con el que empiezo a colaborar con National Geographic. Empiezo a colaborar con esta beca. ¿Qué ocurre? Yo termino, entrego la beca, ahora ya dejamos de hablar de sector primario y economía en Canarias y volvemos a mi rollo patatero.
Termino la beca esta y la entrego y de repente estalla un volcán en La Palma. Y yo digo, a ver, yo tengo la clave de la cuenta de Instagram de National Geographic y publico cuando quiera, porque me la dieron por la beca. Entonces pienso, voy a hablar con el de redes sociales y le voy a contar la película de, oye, hay un volcán en La Palma, en mi isla, que sé que les va a interesar y seguro que me deja publicar algo en redes sociales. Y bueno, no sé si va a pasar algo más, pero al menos voy a conseguir unos cuantos seguidores en Instagram nuevos, ¿no? Por esto de poner un par de fotos de tal. Me voy a La Palma y tal, ¿no? Y le cuento a Jeff que quiero publicar esto. Y Jeff me dice, no me pases una sola foto, pásame 2 o 3, porque estoy seguro de que la sección de ciencias se va a interesar por esto. Esta es la foto de la primera noche, de la erupción en GDI, con las 8 bocas ahí tirando fuego y tal. Esto ya no existe, donde yo estoy no, igual que esto tampoco existe ya. Esto era el paraíso, ¿no? Le mando un par de fotos a Jeff y en 30 minutos me llama la jefa de ciencias y me dice que me quiere comprar el reportaje. Esto era el paraíso también, ¿no? Estos son, pues eso, un par de fotos de lo que he estado haciendo y lo que estoy haciendo, porque me he venido de La Palma ayer por la noche, solamente para estar con ustedes aquí hoy, y mañana me voy a La Palma otra vez. Esto es la llegada de la primera colada al mar. Por la mañana. Tengo fotos por la noche, pero esta foto me gusta más por el azulito. El hecho de trabajar para National Geographic también te da una accesibilidad que no te da trabajar para otros medios de comunicación. Eso también es cierto, ¿no? Primero yo les vendí la película porque cuando pedí permiso para entrar, me decían, no, no, es que la prensa no puede entrar. Y entonces mi respuesta era, es que yo no soy prensa, National Geographic es divulgación científica. Y coló, básicamente, ¿no? Porque podía no haber colado, pero coló. Entonces me dieron una acreditación y he podido estar trabajando con los científicos toda la crisis sin ningún problema, mientras al resto de los compañeros le impedían el acceso. Algo que me parece terrible y además que no se ha contado. Venía hablando con Meggy antes en el coche sobre eso, ¿no? Sobre que creo que realmente el periodismo en Canarias, en España en general y en Canarias en particular, está pasando por una crisis de identidad sin precedentes. Y el ejemplo de la erupción volcánica en La Palma para mí ha sido definitivo. No están dejando entrar a un solo periodista, a un solo fotógrafo a la zona de exclusión. Es una decisión que se toma al principio, creo que sin malicia, no por decir vamos a censurar porque ahí dentro está pasando algo chungo y no queremos que lo vean. No lo creo, porque realmente yo he estado dentro y no está pasando nada. Sino se toma esa decisión por una cuestión de seguridad y dicen, la prensa no puede entrar porque es un coñazo estar lidiando con ellos y a lo mejor le puede pasar algo a alguien, ¿no? ¿Y qué ha hecho la prensa? Ah, no me dejas entrar. Bueno, vale, pues me voy. Y eso es lo que ha hecho la prensa. Y eso no es periodismo, señores. Eso es una tomadura de pelo. Y es lo que ha hecho toda la prensa. Y encima le han dado el premio Ondas a la televisión canaria, que lo que ha hecho es una labor increíble de divulgación de los gabinetes de prensa del PVOLCA, del gabinete de prensa del PVOLCA. Eso es lo que ha hecho la televisión canaria, difundir las notas del PVOLCA, las notas de IGN, de ICME, del IEO, etcétera, etcétera. Que es cojonudo.
Pero periodismo, aquí no ha hecho nadie. Nadie. Bueno, esto quería soltarlo, porque me tiene reconcomiéndome desde hace mucho. Bueno, lo que quería contarles con todo este coñazo es que no es lo mismo nacer en Madrid que nacer en Santa Cruz de la Palma o en un pueblo de Extremadura o en Gijón, como Javier. Creo que naciste en Gijón, no me acuerdo. Creo que sí. Cerca. No es lo mismo. Las oportunidades que tenemos no son las mismas. En Madrid se tienen muchas oportunidades. En Las Palmas se tienen más oportunidades que en Mirca, en Santa Cruz de la Palma. Pero en Barcelona o en Madrid se tienen muchas más oportunidades que en Las Palmas. Y aún así, cualquiera puede salir adelante. Yo siempre escucho hablar a los compañeros que mal está todo, los periódicos, el periódico no me paga. Siempre escucho a la gente quejarse, quejarse, quejarse. Y me dicen a veces, es que tú has tenido suerte. No hay nada que me dé más rabia que me digan que he tenido suerte. Con 16 años me fui de mi casa, dejé a mi familia detrás y no he vuelto más a La Palma. He emigrado a Madrid, he emigrado a Barcelona, he emigrado a Tenerife, he emigrado a Argelia, he emigrado a Tailandia, a Birmania. Y he dejado a mi familia por detrás. He dejado a todo el mundo por detrás, amigos, familiares. He estado al otro lado del mundo trabajando a pico y pala con mi propio dinero 24 putas horas al día. Y no se trata de talento, se trata de trabajo, trabajo y trabajo. Al final es lo que pienso. Esfuerzo y trabajo, ya está, no hace falta más. Y puedes llegar a donde te dé la gana. Y apostar por lo que sientes al final. O sea, esto está empezando a parecerme una charla de Paulo Coelho, pero bueno. pero al final es eso, ¿no? Seguir tus instintos. Y no quedarte con ese remordimiento en el futuro de, joder, si hubiera hecho aquello, a lo mejor ahora estaría en otro sitio. Pero quejarse no vale de nada. Al final nos quejamos con una cerveza en un bar, yo también me quejo, todos nos quejamos. Y me cago en todo y, bueno, como ahora les acabo de soltar el speech sobre la cobertura de prensa en el volcán, pero la realidad es que si queremos algo, lo único que hay que hacer es perseguirlo y cualquiera puede conseguirlo si se esfuerza lo suficiente. Lo he conseguido yo, que soy de Mirca, o sea, imagínense. Pues nada, esto era lo que les quería contar, espero al menos haberlos entretenido y que algo de lo que he dicho les haya servido para algo o les sirva en el futuro. Y gracias por estar aquí otra vez.